Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga más. Qué lindo es estar en la casa del Señor. Qué lindo es adorar su santo y bendito nombre. ¿Cuántos estamos gozosos de estar en la casa de Dios? Iglesia, la palabra del Señor en el Salmo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el mensaje de hoy, iglesia, llega a nuestro corazón en la reflexión de la historia de un himno que precisamente está inspirado en ese versículo y en ese salmo. Himno que se titula Castillo Fuerte, que a mí me encantaría poderlo entonar. Pero dentro de las cosas que el Señor me ha bendecido, con el cántico no fue una de ellas. Pero sí voy a compartir con ustedes dos estrofas de este cántico en una revisión contemporánea que dice así, no muy lejanas del original. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará, será nuestro refugio. Con furia y con afán el enemigo está. Sus armas dejan ver astucia y gran poder. ¿Quién podrá darnos libertad? Nuestro valor es nada aquí. Sin Cristo estoy perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció allí en la cruz. Señor de la creación, omnipotente Dios, en Él encuentro mi salvación. Tú eres mi fuerza, Dios, castillo y salvación. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Yo le invito a inclinar su rostro. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias. Damos gracias, Padre amado, porque hoy podemos deleitarnos, Señor mi Dios, delante de tu presencia. Qué lindo es, Señor Padre amado, poder, Señor, cerrar nuestros ojos y encontrarnos contigo. Qué lindo es poder afirmar, Padre amado, que tu mirada está puesta, oh Señor mi Dios, y tu corazón está presto y dispuesto. Padre amado, Jehová habita en medio de nuestro. Señor, y haznos entender, Señor, los propósitos, Jehová, por los cuales, Jehová, tú eres nuestro refugio. Los propósitos, Padre Santo, por los cuales tú nos cubres. Más allá, Señor mi Dios, como individuos, como familia, sino, Padre amado, como iglesia. Que a través, Señor mi Dios, de la reflexión de tu palabra podamos comprender, Señor mi Dios, tus propósitos. Comprender nuestra misión, oh Santo Espíritu, Jehová, y poder recibir tu visión. Para poder, Jehová, ejercer, Padre Santo, el Evangelio y la buena palabra, la buena noticia, según, Señor mi Dios, tú, Padre amado, lo has delineado. En tu voluntad estamos, Señor, y en tus manos descansamos. En tu dulce nombre, oh Jesús. Amén, amén. Iglesia, en Proverbios capítulo 29, versículo 18, nos enseña la palabra del Señor: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y la realidad es, hermanos, que en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia, nosotros nos enfrentamos con un sinnúmero de pruebas, con un sinnúmero de vicisitudes y un montón de tribulaciones. Muchas que podemos catalogar como personales, muchas podemos clasificar como familiares, sociales. Pero tenemos que entender también, como parte de la vida, también vamos a pasar tribulaciones eclesiales. Más allá de lo que nosotros pudiéramos quizás empezar a pensar, que es las pruebas que nosotros vivimos como aquí, como iglesia, discípulos de Cristo en Buenavista o discípulos de Cristo en Puerto Rico. Tenemos que reconocer que la iglesia en sí, la iglesia del Señor, en Puerto Rico, en el mundo entero, a través de su historia, ha pasado por tribulaciones y pruebas. Y hoy, a través de esta reflexión y este mensaje, quisiéramos aplicar la palabra de Dios
para atender una de las muchas luchas que ha enfrentado la iglesia y que enfrenta la iglesia. Porque es importante reflexionar, ¿verdad?, en esa enseñanza que dice que aquel que olvida su pasado o aquel que no repasa su historia, pues tiende o está presto a repetirla. Y es por eso que quisiéramos tomar el tiempo para hablar de una gran lucha que yo entiendo que la iglesia ha tenido, que la iglesia tiene y que yo creo que la tendrá hasta que Cristo regrese por la iglesia. Y es el cuidar, el no perder su visión. Que la iglesia no pierda su visión. Como bien dice el proverbio, porque el riesgo es donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y la visión que estamos hablando aquí no es el que si la refracción, yo conozco eso porque mi esposa es optómetra, no estamos hablando que si es 20/20, no estamos hablando de una visión que si podemos leer las letras pequeñas del frasco, si puedo guiar de noche. Estamos hablando de la visión que nos provee el Señor para poder ver más allá. Cuando nosotros estamos en el mundo corporativo o en el mundo de la industria, se nos enseña que es bien importante que una empresa defina su misión y su visión. Y en cada adiestramiento que uno recibe sobre esas dos definiciones, siempre tenemos un enredo de cuál es cuál. Y yo esta noche voy a tratar de explicarlo lo más sencillo que a mí se me hace posible. Y es que la misión, iglesia, describe lo que una empresa quiere hacer ahora. Ahora, la visión describe lo que una empresa quiere ser en el futuro. O sea, que a través de la misión, lo que nosotros hacemos ahora es lo que nos va a ayudar a alcanzar lo que queremos ser en el mañana. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces estamos tan contentos con lo que estamos haciendo hoy y nos sentimos tan satisfechos con lo que estamos haciendo hoy. Pero si no pensamos a dónde yo quiero llegar mañana, quizás el esfuerzo que yo estoy haciendo hoy puede ser en vano. Por eso muchas veces el consejo es: define tu visión primero para que entonces tú puedas establecer tu misión. Para asegurarte que lo que tú estés haciendo hoy es lo que te va a ayudar a alcanzar lo que tú quieres ser en el mañana. Y eso, aunque es algo que se enseña en la industria, es muy bien aplicable para la iglesia. Y cuando nosotros hablamos de la iglesia, de cuál es nuestra misión, pues como es algo que siempre tenemos a flor de labio, la gran comisión, pues lo podemos decir y expresar. Si nosotros nos preguntamos cuál es la misión de la iglesia, pues rápidamente podemos visitar el texto en Mateo 28, versículos 19 al 20, que nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la iglesia dice: amén. Gloria al Señor. Y eso lo podemos expresar, que es como nuestra misión. Claro está, sabemos que eso se sigue desarrollando y en el día a día se convierte, en el arroz habichuela se convierte en muchas otras cosas, ministerios, como un diaconado, como un ancianato. Se convierte en actividades de evangelismo, de misión, en un proyecto de educación cristiana, en un proyecto social, en un culto, en una alabanza, en una predicación. Y se sigue así rompiendo para poder alcanzar, pero el fin, nuestra misión es hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y educarlos por el buen camino. Ahora bien, en términos cuando hablamos con visión, muchas veces se nos hace un poquito más complejo, aunque en la palabra está escrito lo que Dios quiere para la iglesia ayer, hoy y siempre. No obstante, la iglesia enfrenta el reto de mantener su visión y definirla según la palabra del Señor. ¿Cómo la ejercemos? A raíz de los cambios de los tiempos. Cómo a través de los cambios de la sociedad, cómo a través de los cambios de los tiempos, nosotros podemos mantener nuestra visión según el Señor quiere que nosotros la mantengamos. Así que, iglesia, cuando nosotros estamos hablando de visión, estamos hablando, iglesia, del futuro de la iglesia. Estamos hablando de qué la iglesia ha de ser mañana. Estamos hablando de qué la iglesia ha de ser
al desarrollar las futuras generaciones que habitan en ella hoy. Cómo nosotros estamos trabajando nuestra misión hoy y desarrollando los que tenemos hoy a nuestro alcance para que sean en el mañana. Y reflexionando en eso, a mí me pareció tan interesante, y más que interesante, pertinente lo que dice las palabras del profeta Joel, que la cita, el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo empieza a hacer su obra en la tierra para precisamente el desarrollo de la iglesia. Joel capítulo 2, versículo 28 me dice: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, totalmente inclusivo. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos, y añadimos también las ancianas, y visiones los jóvenes. Me fascina que el texto participa dentro de la obra de la iglesia, haciendo también hincapié que toda la obra de la iglesia es dirigida, inspirada y diseñada por su espíritu. Pero me dice que participa dentro de la obra de la iglesia la inclusión de todas las generaciones que en él habitan. Y cuando vemos el texto me está hablando de profecía, me está hablando de sueños, me está hablando de visiones, me está hablando de construir el mañana y lo que se hace acercar. Pero dentro de eso me está diciendo que el Espíritu Santo ha de obrar desde el chico hasta el anciano. Y esto, iglesia, es mucho más que es que tengan voz y voto. Esto es mucho más de que tengan sus espacios de expresión. Esto es mucho más de que podamos proveerle algo para educarlos y formarlos. Nos está diciendo que el Espíritu ha de obrar en cada uno de los que estamos aquí y ha de dirigir la iglesia. Y si volvemos a hablar lo que estábamos diciendo, cada uno de nosotros, el Espíritu lo ha de dirigir. ¿Qué vamos a hacer hoy en nuestra misión para poder alcanzar la visión del Espíritu en nuestra vida? Qué lindo es el Señor. Que la obra y la responsabilidad no es de unos pocos, sino exactamente es de todos. Amén, hermano, amén. Eso no es, gloria a Dios. Es de todos. Lo cual nos invita y nos impulsa a reconocer y a valorar cada uno de los que estamos aquí. Y dar los espacios y abrir las puertas y entender que el mismo Espíritu que obra en el anciano es el Espíritu que obra en el pastor, es el Espíritu que obra en el diácono, es el Espíritu que obra en la juventud y es en el Espíritu que obra en aquella niñez tan hermosa que también tiene mucho que decirle a la iglesia. Entonces, el que la iglesia pueda lograr esto, porque esto no es de ahora, esto no es como vamos a trabajar en el 2019. El que la iglesia pueda trabajar esto a través de los tiempos ha sido un gran reto a la iglesia. Y no tenemos que mirar tan para atrás. Nosotros tenemos hermanas de iglesias que podemos mirar, que con la inquietud del Espíritu también podemos decir que nos puede preocupar cómo ha de pasar con ellos en el mañana. Cómo trabajando su misión hoy, quizás nosotros ya podemos sentir la inquietud de preocuparnos en cómo se hace sostener su visión en el mañana. Pero la realidad es que la historia nos muestra que esto ha sido un gran reto a través del tiempo, ha sido una lucha. Y hasta en ciertos momentos podemos decir que han habido tribulaciones. Tribulaciones a tal grado que algunos, y quizás peco por decir algunos, podemos decir muchos, le costó hasta la vida. Yo no pudiera decir hasta la vida, pastor. Sí, hasta la vida. Porque la historia que la voy a compartir y el himno que yo comencé hablando, una de las interpretaciones de las razones por las cuales se escribió es en respuesta a un amigo que perdió la vida por predicar la buena noticia del Evangelio según la describía el texto. El himno que les compartí, las estrofas, la iglesia le ha declarado como el himno de batalla de la Reforma Protestante, titulado Castillo Fuerte,
el cual su autor fue Martín Lutero, luego de escribir 95 tesis, poco después del año 1517. Cuando digo poco después, 2 años, 3 años, se estima. Pero si nos acercamos a cuál es la condición de la composición, qué es lo que inspira la alabanza y qué es lo que motiva, cuál es el momento que se está viviendo, dice el cántico: con su poder nos librará, será nuestro refugio. Con furia y con afán el enemigo está. Traducciones más directas, decía Satanás. Sus armas deja ver astucia y gran poder. Y levanta el interrogante: ¿quién podrá darnos libertad? Oh, ciertamente el cántico presenta angustia, presenta prueba, presenta lucha. Presenta a alguien que pudiéramos simplemente decir que la cosa no le iba tan bien. En medio de un desespero, en medio de una ansiedad. Y que hoy el himno lo pudiéramos entonar y pudiéramos identificarnos con él en tantas y unas momentos de vida, como enfermedad, como ansiedad, como persecución, como traición, como las aflicciones que nos da la vida. Hoy podemos cantarlo y podemos encontrarnos en él. Pero la realidad es que en el momento que está escrito, en el momento que es inspirado, el cántico no tiene nada que ver con esas cosas. El cántico es inspirado a un hombre, iglesia, que leyendo la carta de Romanos, te amo Dios, encontró libertad. Pero no cualquier libertad, iglesia. Es un hombre que leyendo la carta de Romanos encontró el pacto de la gracia. Y encontró la gracia sobre él. En un Romanos capítulo 5 versículo 1 pudo acercarse a él y decir: justificados pues por la fe. Justificado. Un hombre que se estaba muriendo por dentro, tratando de liberarse de su cuerpo de pecado, que muy bien se podía identificar con las palabras del apóstol Pablo cuando decía: ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso? Un hombre que no veía la manera de ser perdonado, de ser liberado, de ser redimido. Encuentra en el texto: justificado pues por la fe. Y justificado pues por la fe encuentra que vamos a tener paz para con Dios. Por fin pudo suspirar. Por fin puede respirar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un hombre que a través del texto recibe liberación. Es como si las escamas se le cayeran de los ojos. Pero de la misma manera que puede ver la gracia de Dios, de la misma manera que puede ver la cercanía que puede alcanzar con Dios, de la misma manera que puede hallar el perdón, pudo mirar a la institución eclesial, aquella que le había enseñado, aquella que lo había educado, aquella que le había dicho quién era ese mismo Dios, y pudo darse cuenta que esa institución había perdido la visión. Te adoramos, Jesús. Y había perdido la visión porque se había enfocado su mirada en la tradición, había enfocado su mirada en los ritos y había dejado que su corazón se contaminara con vanidad. Tal vanidad que había puesto precio a la salvación y había puesto al pueblo a sentir que la única manera que podían hacer salvo era a través de obras y a través de ofrendas. Pudo ver lo que Proverbios enseña. Pudo darse cuenta que se habían extraviado porque habían perdido la visión. Y por esa pérdida de visión, él había sufrido. Pero es más allá que eso. Porque no es tan solo el padecimiento, no es tan solo lo que él pasó, no es tan solo que él vio que quizás era el único engañado. Es que después de recibir la revelación y el entendimiento, y después de entender la situación que estaba pasando, extendió la vista y vio a un pueblo que también estaba extraviado, a un pueblo que también estaba
perdido, a un pueblo que estaba oprimido, a un pueblo que estaba desamparado. Y bajo esa condición nace el cántico. Bajo esa condición donde ellos deciden hacer reforma, que hoy muy bien pudiéramos decir que tomó acción para redefinir la misión del momento, para poderle devolver la visión a la iglesia. Te adoramos, mi Dios. Y en mi opinión, en toda la obra que hizo este hombre, hay dos acciones que quisiera sobresalir porque entiendo que son muy importantes. Ante esa realidad, el hombre procuró hacer accesible la palabra de Dios. Y no solo eso, sino también procuró hacer partícipes al pueblo del culto. No sé si usted ha oído el dicho, no sé si no puede decir un refrán, pero vamos a ver misa. Porque antes se iba a ver misa. No había participación. Él procuró hacer partícipes al pueblo en cántico congregacional y en la adoración. Y esto lo alcanzó, lo que le estaba hablando lo alcanzó. Primero que nada, traduciendo la palabra de Dios al idioma del pueblo. Predicando en el idioma del pueblo. Introdujo también el cántico del pueblo. Y ahí escribió himnos como este. Himnos, iglesia, que dice la historia que nacen de canciones de barra, a los cuales él lo que le hizo fue cambiar la letra para adorar a Dios. Cogió el despacito del momento y lo puso a alabar a Cristo. ¿Por qué? Porque entendió que el evangelio tenía que ser para todos. Porque entendió que era pertinente que el evangelio y la buena noticia fuera alcanzable para todos. Que no todos iban a tener la oportunidad de conocer a Dios como Él la conoció. Que no todos iban a tener el privilegio de ser educados, de tener el espacio, de recibir la revelación, de entender Romanos como Él lo entendió. Y reconoció que se necesitaban otros métodos para acercar al pueblo a Dios, como Él pudo alcanzar la cercanía de Dios. Pudo entender que al compartir la palabra con todos, pudo comprender que al influir en la alabanza entre todos, el permitir que todos participaran del culto y de la vida de la iglesia, redefinía la misión. Y a causa de eso salva la visión de la iglesia. 502 años más tarde, todavía hay muchos que le critican. Todavía hay muchos que le señalan. Pero sin embargo, iglesia, hoy nosotros somos hijos de su visión. Y nosotros hoy estamos participando el fruto de aquellos que decidieron afinar la misión hace 500 años. Aquellos que soñaron, mi alma te adora a Dios, aquellos que soñaron que hoy la iglesia sea lo que es, pero cambiando sus actitudes, cambiando sus costumbres y cambiando su culto a lo que dice la palabra del Señor. Y aceptando un reto que a muchos le costó la vida. Y el autor del cántico se salvó porque estuvo toda su vida, lo estuvieron escondiendo. Por lo tanto, ante esa realidad que vive la iglesia, por lo tanto, al nosotros tener que reconocer que nosotros vivimos el mismo reto hoy y que todavía hoy eso es vigente, ¿qué vamos a hacer, iglesia, con nuestra misión para garantizar la visión del mañana? ¿Qué nosotros vamos a hacer hoy para garantizar que en el mañana nosotros seamos la iglesia que el Señor quiere que nosotros seamos? ¿Cuáles son las acciones que vamos a hacer hoy y continuar haciendo hoy? ¿Cuáles son las acciones que vamos a dejar atrás para asegurar que la visión de Dios para con nosotros se cumpla como pueblo y como iglesia?
El autor de Colosenses, que muchos se lo atribuyen a Pablo, nos da una buena síntesis de lo que debemos hacer a través de los tiempos. Y lo encontré práctico porque es solo un texto. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 28. Nosotros anunciamos a Cristo. Te amo, Dios. Y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como Cristo. La palabra nos enseña a anunciar. La palabra nos enseña a aconsejar. Nos enseña a enseñar. Pero hace hincapié, hace énfasis, iglesia, de que es a todos. Y todos son todos. Y en mi buen español de Bayamón, iglesia, es que cada vida nos tiene que importar. Es que si se pierde uno, nos tiene que doler. En esa misma carta, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, yo quisiera que leamos estos textos, pero que usted vea el corazón de Pablo. Dice, yo quiero que sepan que estoy luchando. Y estoy luchando mucho. Yo quiero que sepan que yo estoy poniendo mi esfuerzo. Yo quiero que sepan que yo estoy gastando mi fuerza. Yo quiero que ustedes sepan que yo estoy poniendo todo mi empeño. ¿Por qué? Tanto por ustedes. Y entonces dice, los de la iglesia en el pueblo de la Odisea, pero no se queda ahí. Dice, como por los que no me conocen personalmente. Por aquellos que fueron al culto cuando él estaba y por aquellos que no fueron al culto. Aquellos que no están a favor de él y aquellos que estaban en contra. Por todos está luchando. Y dice el versículo 2, y lucho para animarlos. ¿A quién? A todos. ¿Para qué? Para que mantengan unidos en el amor de Cristo. Y así lleguen a tener la plena seguridad de comprender todo el plan que Dios y Cristo habían mantenido en secreto. Iglesia, lo que eso quiere decir en nuestra vida es que el que hoy no está aquí me tiene que preocupar. Y en buen español también, ese también es mi problema. Que yo me tengo que inquietar por los niños que están el domingo allá abajo, aunque yo no tenga hijos. Porque eso también es la iglesia. Que también aquí hay un buen grupo que viene los martes en la mañana cuando estamos laborando y trabajando. Esos también son mi iglesia. Si tú eres del culto segundo culto, pues te tiene que preocupar el primero. Y si tú eres del primero, te tiene que preocupar del segundo. De que aquí no puede haber uno que a mí no me interese. Mira, iglesia, en palabras más bonitas, es que nos tenemos que amar. Y que me tengo que preocupar. Porque la realidad es que tenemos que empezar por ahí, pero todos van más allá. La palabra como la expresa Pablo me está diciendo que aún el que yo no tengo idea, aún aquel que quizás nunca pise este templo, yo también me tengo que inquietar. Y que yo tengo que empezar a construir hoy para la generación del mañana, que a lo mejor pise este templo luego que ya yo esté en la presencia del Señor. A lo que yo les invito, iglesia, a lo que la palabra me da en la cara, porque es lo mismo que lo estoy enseñando, lo mismo que yo estoy viviendo. A través de esta palabra, ¿qué es para usted la iglesia? ¿Qué representa la iglesia? Y ver y examinar si llega más allá de nuestro egocentrismo. Si nuestra respuesta llega más allá
a cómo me bendice, a cómo me llena, a cómo me guarda, a cómo me cuida. Y si yo en esa reflexión estoy viendo y llegando al punto donde yo esté dando por gracia y amando a aquel que aún yo no conozco. Y si yo estoy entendiendo que la iglesia del Señor es más allá de Buenavista y es más allá de los discípulos de Cristo en Puerto Rico, y que yo, mi trabajo y mi grano de arena impulsan y ayudan a llegar más allá del evangelio. Porque iglesia, la historia testifica, la palabra testifica, y los testimonios que están más allá de nuestra palabra, de gente que usted no lo conoció, pero a usted le importó. Y hubo gente que tomó decisiones en el reino del Señor y en la casa de Dios y en los cultos y en las iglesias y en el estudio de la palabra, para que hoy nosotros pudiéramos vivir la iglesia del Señor tal y como debe ser. Pero si nosotros no cuidamos la misión de la iglesia, nunca vamos a alcanzar continuar la visión del Señor. Y dice la palabra que es todos. Pero además de anunciar, aconsejar y enseñar a todos, hace también un énfasis, iglesia, que hay que hacerlo con sabiduría. Hay que hacerlo con amor. Hay gente que dice, hazlo como si fuera para ti. No. Tienes que preocuparte como si fuera para el otro. Porque si te preocupas como es para el otro, te vas a preocupar a conocerlo. Te vas a preocupar de saber qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus heridas, cuáles son sus dolores, cuáles son sus preocupaciones. Hazlo como para que el otro lo pueda aceptar, para que seas impulsado y obligado a tenerlo que conocer. Porque así hace el Señor. Porque aquí nos paramos todos y testificamos y vamos a ver que cada uno tiene una experiencia bien individual. Qué lindo, ¿verdad? Como el Señor obra. Si el Señor saca el detalle de revelarse a nuestra vida de una manera tan personal y tan individual, ¿por qué nosotros no podemos dedicar el tiempo a no propagar un evangelismo genérico, sino uno personal? Te amo, Dios. Iglesia, hay que ser sabio. Y Colosenses capítulo 2 versículo 3 me dice esto: porque más que pensar en el otro y conocer al otro, me dice que todas las riquezas de la sabiduría, te amo Jesús, y del conocimiento, te amo Jesús, se encuentran presentes en Cristo. Todas las riquezas de la sabiduría, todas las riquezas del conocimiento se encuentran presentes en Jesucristo. Por lo tanto, lo que vamos a anunciar, lo que vamos a exhortar, lo que vamos a enseñar, lo que vamos a predicar, iglesia, tiene que emular a Jesucristo. Tiene que testificar a Cristo. Te amo, Jesús. Si nosotros nos acercamos a ese mismo capítulo, nos vamos a dar cuenta, iglesia, que esta iglesia estaba siendo engañada porque se estaban dejando llevar por las tradiciones de otro tiempo. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17, y lo comparto como ejemplo. No dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebren ciertas fiestas ni respeten los días de luna nueva o de descanso. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y lo verdadero es Cristo. Iglesia, tenemos que predicar a Cristo. Tenemos que invitar a la gente a conocer a Cristo. La sabiduría que el Señor nos está hablando es que no nos metamos en debates y en enseñanzas en donde nos contradecimos y en las cosas que no estamos de acuerdo.
es que hablemos de lo importante y de lo esencial. Y es el Señor Jesús. Esta iglesia estaba siendo engañada, dividida y confundida porque en un momento dado celebraban ciertas fiestas, tenían ciertos días de reposo, se les enseñaba ciertos alimentos que podíamos hoy, para entenderlo mejor, ciertas doctrinas, y estaban deteniendo su misión. Y al detener su misión estaban también echando a perder su visión. Y el apóstol lo que le está diciendo: mira, enfóquense en lo que es importante. Enfóquense en lo que es crucial. Enfóquense en lo que verdaderamente da gracia y da salvación, y lo que verdaderamente es el amor. Predica y habla de Cristo. Y en base a eso, define tu misión para que no pierdas la visión y nunca quedes desapercibido ni dispersado. Hoy, iglesia, porque es importante, porque el texto no nos está lanzando a cualquier meta. El texto no nos está diciendo que el objetivo es uno pequeño o fácil. La palabra de Dios me está diciendo que la meta es ser perfectos como Cristo. La misión que nosotros hacemos hoy como iglesia tiene que ser tal, diseñada para que nosotros hoy y mañana alcancemos ser perfectos como Cristo. Que nuestro plan sea tal que considere a todos hoy, desde el niño, desde el joven, desde el adulto, desde el recién casado al anciano, que sea una misión tan perfecta, llena del amor del Señor y llena de la verdad de Cristo, que nos lleve a nosotros a ser perfectos como Cristo. Te amo, Jesús. Te amo, mi Dios. Entonces, ante eso, iglesia, ante ese reto que la iglesia ha vivido desde siempre, ante ese reto que lo han vivido aquellos que vinieron antes y lo van a vivir los que van a vivir mañana, ante esa prueba y ante esas tribulaciones, ¿qué hemos nosotros de hacer? Ante esa verdad, ante esa lucha que tenemos al frente, mi alma te adora a Dios. Entonces yo entiendo lo que dice Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Porque, iglesia, la buena noticia es que ciertamente el reto es grande, que ciertamente es algo que la iglesia ha luchado por los siglos y hasta que Cristo ha de venir. Pero si nosotros nos refugiamos en el Señor, si nosotros nos refugiamos detrás del escudo de Dios, ciertamente hemos de lograr que nuestra misión sea, iglesia, para poder alcanzar a todos. Sea una que nos lleve más allá de las generaciones aquí presentes en nuestra iglesia. Sino sea una misión que trabajemos hoy para alcanzar los que nos visitan y se acercan y se sientan a nuestro lado. Pero aquellos que pasan por la avenida. Mira, hermano, esta semana atendí a una persona que entregó su vida la semana pasada y llegó a la iglesia porque pasa por ahí todos los días. No conocía a nadie, nadie lo invitó, no había visto el Facebook, no había visto el YouTube. Lo que veía es que todos los días que él pasaba, subía por la 167, él veía esa casa del Señor. Y como había necesidad, se acercó y halló gracia. Esa es la misión.
Pero no todos nos van a pasar por la 167. No todos van a entrar la puerta. Hay unos que los vamos a tener que invitar y obligar a entrar con amor. Pero que la misión de iglesia, más allá que de la iglesia, que de nuestra vida sea esa. Que nosotros comprendamos que nuestra responsabilidad es ayudarlos a acercar al Señor. Que nuestra responsabilidad como misión hoy es acercarnos a cada generación, para así nosotros poder garantizar que mañana la visión de la iglesia se cumpla. Te adoramos, mi Dios. Iglesia, yo le invito a estar en pie. Te amo, Jesús. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Y yo creo, iglesia, que la invitación de hoy es para todos. Y si alguien no lo entienda, en el apretón de manos que nos vamos a dar, lo vamos a entender. Y yo le invito a tomar la mano de aquel que está a su lado. Te amo, Dios. Te amo, Jesús. Que con respeto se acerca. Y si ve a alguien, solo lo invita. Y si está orando, pues tú te acercas allá y le tomas de la mano. En la vida, en la vida, iglesia, uno se da cuenta, en la vida, en el caminar del Señor, uno se da cuenta que los sueños de Dios, que en fin son sus planes, son aún más hermosos que lo que jamás nosotros pudiéramos pensar e imaginar. Y si uno ve lo que el Señor ha hecho a través de la historia, a través del Cristo de la gloria y de la cruz del Calvario, de la gracia, y cómo la iglesia ha sostenido diferentes vicisitudes y tribulaciones, y cómo el amor de Dios se ha expandido a través de las naciones, que nosotros hoy en Bayamón podemos disfrutar de la gracia y de la alegría y del gozo y del amor de Dios. Podemos hoy entender y sin miedo afirmar que lo que Dios tiene para esta iglesia es aún más grande de lo que ha alcanzado ya. Pero aún así, podemos también comprender que de la bendición que Dios está derramando en este lugar, también es una bendición que me toca a mí. Que también eso quiere decir que por acción y reacción, lo que Dios tiene para mi vida es aún más grande de lo que yo jamás puedo imaginar. Que lo que Dios tiene como visión para ti es aún más grande de lo que tú puedas aún soñar y desear. Que el Señor tiene un hermoso ser para ti mañana, que te has de convertir en una bella forma mañana. Pero eso comienza con las acciones y la misión que tú propongas hoy. Y tenemos que entender que lo tenemos que hacer de corazón. Pero se lo testifico y se lo comparto. Los momentos de mi vida, de mi casa, donde hemos recibido mayor bendición, hemos sido en los tiempos donde hemos vivido para el otro. Y no se lo doy como una fórmula de bendición, porque eso no es lo que predico ni hablamos. Lo que sí le estoy diciendo es que la enseñanza del amor de Cristo me hace a mí amar como Cristo.
Y que si yo en mi vida no veo un evangelio de buena noticia, si yo en mi vida no veo un compartir de Cristo céntrico, si yo no veo en mi vida un evangelio de amor, de dar, de bondad, pues estoy fallando en la misión del Señor. Y la misión de hoy es la que garantiza la visión del mañana. Y tengo que asumir hoy la responsabilidad y el entendimiento de que eso no solo estoy poniendo en juego la vida mía y la de los míos, sino de aquellos que todavía quizás yo no he conocido. Hay que amar como Cristo. Hay que predicar a Cristo. Nada más. No hay espacio para reglas ni doctrina. Hay que hablar el amor de Cristo. Y que ese amor en nuestra vida sea tal que me mueva, que me desvele por alcanzarlos a todos. Desde el chico hasta el grande. Y que yo pueda tener la capacidad de ver en el rostro de todos el rostro del Señor Jesús. Oramos al Señor. Te amo, Dios. Amado Dios y Padre Celestial, Padre, Dios de toda gloria, Dios de todo poder, Dios de todo amor, cuidado, misericordia y gracia. Padre amado, juntos como iglesia, Señor mi Dios, nos acercamos delante de ti. Hoy, Padre amado, todos rasgamos nuestros vestidos, Padre amado, y estamos en tu altar, oh Dios. Oh Padre amado, primero reconociendo tu amor, gracia y favor para cada uno de nosotros. Reconociendo, Padre amado, que estamos aquí, Señor, por tus cuidados, por tus atenciones, Padre amado, porque nos viste primero, Padre Santo, y porque aún no siendo dignos, Padre amado, nosotros injustos, hallamos justicia por aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Hoy, Padre amado, un pueblo redimido y agradecido se acerca a ti, Señor, pidiéndote, Padre Jehová, que podamos extender la vista más allá, Jehová, y podamos ver los sueños, podamos ver los anhelos de tu corazón, Padre amado, que son posibles y alcanzables, Jehová, en tus manos. Pero así veamos, Señor, mi Dios, lo prometido para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra iglesia, para nuestro país, Padre amado, para el evangelio, Padre amado, en pleno, Padre Santo. Pero seamos tan responsables, Padre amado, seamos astutos, Señor, mi Dios. Seamos inteligentes y sabios, Padre amado, a entender que tenemos, Jehová, que evaluar nuestra misión, que tenemos que evaluar las intenciones de nuestro corazón, Jehová, y los quehaceres de nuestra vida hoy. Y como nosotros, Jehová, asumimos la responsabilidad de tus acciones. Como asumimos, Padre amado, Jehová, la responsabilidad de tu evangelio, Señor. Como, Padre amado, tenemos la sensibilidad con aquel que está quebrantado, necesitado, Padre amado, y perdido. Cómo se convierte en nuestra vida, Señor, nuestro norte, Padre amado, y propósito. Padre amado, que nuestra vida, Señor, la entreguemos en tus manos, Jehová, para que sea un dulce diseño, Jehová, de propagar el evangelio.
Oh Padre amado, que veamos y entendamos, Señor, que aquí en tu casa el Espíritu se mueve en la niñez y tiene palabra que decir. Que en la juventud, Padre amado, hay visión, Padre amado. Que los ancianos han de tener sueños, Jehová. Que muchos han de profetizar en tu nombre, Padre amado. Que este evangelio, Señor, es para todos, Padre amado. Porque tú abriste el camino, Señor. Que jamás, Padre amado, haya vanagloria y orgullo. Que jamás busquemos, Padre amado, Señor mi Dios, los reconocimientos, Padre amado, sino en humildad, Jehová, ofrendemos nuestra vida. Entreguemos nuestro ser hoy, no mañana, sino hoy. Padre amado, para que aquel que se allegue mañana, Jehová, sea bendecido. Para que la visión de la iglesia, Padre amado, de tu corazón se cumpla. Para que tú lo que anheles ser con nosotros, Jehová, mañana se haga realidad. Pero Padre amado, que lo trabajemos hoy. Comenzando desde nuestro interior. Comenzando desde nuestra casa. Padre amado, y nuestra iglesia y nuestra tierra. Llena la niñez. Padre amado, bendice y cuida a la juventud. Mira, Padre amado, Jehová, a los adultos, Señor. Ligera su carga, Padre Santo. Y dale fuerzas, Padre amado, para poner la mano en el arado, Señor, en libertad y con dignidad. Oh Padre amado, y mira el anciano, Señor. Sigue dando palabras, revelación y cuidado y protección, Señor. Mira a la iglesia en pleno. Tómala. Es tuya, te pertenece. Dirígenos, Señor, para poder alcanzar, Jesús. Para poder alcanzar la visión para cada una de nuestras vidas. Y por eso damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén.